700 kilómetros al noroeste de Chongwati, en una remota y montañosa región llamada Khao Kolan, se extiende un territorio semiárido donde una tribu ganadera se ha asentado de forma permanente. El río Cunene, frontera natural entre Namibia y Angola, es el que hace posible la vida en esta tierra tan inhóspita. Los Himbas forman una de las tribus más interesantes y, sobre todo, mejor conservadas del continente. Tienen la reputación de ser los pastores más competentes de África y, aunque son conocidos por su maestría en el pastoreo, su éxito no radica solo en el conocimiento del ganado, sino en su organización y sus relaciones sociales, como reconocen ellos mismos en muchos de sus viejos proverbios. No empieces la cría con animales, empieza con personas, porque el que tenga gente nunca morirá. La sociedad Himba está organizada según el principio de doble descendencia. Esta práctica de contabilidad bilineal, tanto a través del padre como de la madre, solo se encuentra en 6 zonas del mundo: el oeste y suroeste de África, India, Australia, Melanesia y Polinesia. Todo el pueblo Himba nace en el clan matriarcal de su madre y en el patriarcal de su padre. El linaje materno controla la herencia de la riqueza material, incluido el ganado, y el linaje paterno es la unidad residencial y la estructura de autoridad. Opembe es un pequeño asentamiento habitado por 2 familias. Yakuja Yambiru es el Omuyona o jefe del clan. Hace 4 años sufrió un percance que a punto estuvo de costarle la vida. Era la época de lluvias. Nos encontrábamos al pie de las montañas de Omusati, guiando al ganado hacia las tierras altas. Al caer la tarde, justo antes de la puesta del sol, un grupo de 9 hienas hambrientas comenzó a atacar a las vacas. Armados solo con palos, intentábamos mantenerlas alejadas, pero una de ellas se me abalanzó por la espalda y me arrancó el brazo de un bocado. Un grupo de pastores vinieron a socorrerme y me trasladaron al hospital de Opuwo, donde llegué 2 días más tarde y casi muerto. Fue la primera vez que salí de mis territorios. Yakuja está casado con Wazindi Kirua y juntos han tenido 3 hijos. El mayor, Nabizo, es el responsable y el heredero de las vacas. El hijo pequeño se llama Kama Iguan y él es el encargado de cuidar las cabras. Y por último, Komané, la única hija del matrimonio. Hoy es un día especial en Opembe. A Komané le ha llegado el esuko, la primera menstruación, y esto se celebra con un baile al que acuden las mujeres de los poblados más cercanos. Con la llegada del esuko, su padre le quitará los brazaletes y las tobilleras hechas de fibras vegetales. Luego le cortará las trenzas de niña y le pondrá el ekori, el tocado de mujer. A partir de ahora, Komané está en condiciones de casarse y son sus padres los que decidirán quién será su futuro esposo.